Imagínate caminando por los estrechos callejones de la antigua Jerusalén, hace más de 2000 años. El calor abrasador del sol quema las piedras del suelo, mientras los gritos de los vendedores resuenan por los pasadizos angostos. El perfume de las especias se mezcla con el aroma del incienso que flota en el aire alrededor del templo sagrado. De repente, figuras con túnicas largas y rostros severos pasan justo frente a ti. No portan armas, ni ostentan títulos de nobleza, pero quienes están cerca se apartan con respeto contenido. Esos son los fariseos, conocidos como los separados, los puros, hombres que afirmaban conocer profundamente la voluntad del Altísimo. ¿Pero realmente la conocían? Estás en el canal Sabiduría Milenaria. Y hoy, vamos a explorar lo que tal vez nunca te contaron sobre los fariseos. ¿Quiénes eran estos líderes espirituales tan respetados por el pueblo, pero que enfrentaron directamente la oposición de Jesús? ¿Qué se ocultaba detrás de sus discursos apasionados y vestiduras religiosas? ¿Cuál era el verdadero contenido de sus enseñanzas y por qué eso aún resuena en nuestros días? Quédate con nosotros hasta el final de este vídeo, porque se avecinan revelaciones importantes, y pueden transformar por completo tu forma de ver la fe y la religiosidad. Los fariseos fueron figuras clave en la espiritualidad judía, y al mismo tiempo, los mayores opositores de Cristo. Pero, ¿y si te dijera que no todos estaban llenos de hipocresía? Que entre ellos había verdaderos buscadores de la verdad. Hay un lado poco contado de esta historia. Y hoy, vamos a revelarlo con detalles. En los evangelios, los fariseos aparecen como adversarios de Jesús, pero sus raíces provienen de una época marcada por la oscuridad espiritual. 4 siglos sin ninguna manifestación divina, entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo. Ninguna palabra profética. Silencio absoluto. Fue en ese intervalo de vacío y espera que nació un grupo decidido a no permitir que Israel volviera a desviarse de la ley. Tras el exilio en Babilonia, el pueblo regresó profundamente marcado por el error y la inseguridad. La sensación de haber desobedecido a Dios los desgarraba. Y para evitar caer de nuevo, surgió un celo extremo, la búsqueda de cumplir la ley con perfección absoluta. Fue entonces cuando nació el espíritu farisaico. Al principio, no buscaban estatus ni prestigio. Su anhelo era vivir en santidad, apartados del pecado y de la impureza. El término hebreo perusim, de donde proviene la palabra fariseos, significa justamente eso, los separados. No ocupaban cargos sacerdotales ni posiciones de autoridad política. Eran hombres comunes, del pueblo, estudiosos apasionados de la Torá. Se reunían en las sinagogas, enseñaban a otros y, con el tiempo, ganaron reconocimiento y poder. El pueblo los escuchaba con atención, los imitaba, los respetaba profundamente. La tradición oral, que antes servía como ayuda para interpretar las escrituras, pasó a ser vista como más importante que la propia ley escrita. Y aquí surge una reflexión atemporal. ¿Cuántas veces una intención noble no se convierte en arrogancia? ¿Has visto alguna vez una fe auténtica deformarse en un sistema rígido y sofocante? Durante los periodos de dominación helenística y más tarde romana, los fariseos se esforzaron por resistir la influencia extranjera. Lucharon por preservar su identidad espiritual. Se convirtieron en guías religiosos, sin cargos oficiales, pero con una voz que formaba conciencias. Se transformaron en referencia moral, un modelo de devoción. ¿Pero eran realmente lo que aparentaban ser? Fue en este contexto que Jesús apareció en escena. Una realidad saturada de tradiciones externas, formalismos religiosos y apariencias impecables. Y en lugar de levantar su voz contra los opresores políticos, Jesús apuntó a los líderes espirituales. Aquellos que, en teoría, estaban más cerca de lo sagrado. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué había más allá de las túnicas adornadas y las oraciones públicas? ¿Qué vio Jesús? ¿Y qué necesitamos nosotros aprender a ver también? Para comprenderlo de verdad, hay que sumergirse en la vivencia de esa época. Imagínate ahora viviendo en una pequeña aldea de Galilea.
Desde niño, creces escuchando los sermones de los fariseos en la sinagoga. Memorizas sus palabras. Imitas sus gestos. Te esfuerzas por cumplir cada mandamiento. Pero, en algún rincón de tu interior, algo parece faltar. Sigues los rituales, pero sientes un vacío. ¿Ya viviste eso? ¿Has experimentado una espiritualidad mecánica, sin vida, sin conexión? Los fariseos eran vistos como autoridades en cuestiones divinas. Maestros de la ley. Voces elocuentes sobre Dios. Pero, ¿realmente conocían a aquel de quien tanto hablaban? Y nosotros, en pleno siglo XXI, ¿no nos cubrimos también con un manto de religiosidad mientras ocultamos por dentro un corazón perdido, seco y sediento de sentido? Es en ese abismo entre la apariencia y la realidad donde se revela la crítica más fuerte hacia ellos. Era fácil reconocerlos. Sus ropas llevaban señales visibles de santidad, flecos largos, filacterias a la vista y una postura que por sí sola imponía respeto, incluso antes de que dijeran una palabra. Hacían oraciones públicas, ayunaban con severidad y realizaban rituales de purificación con todo detalle. Lavaban las manos, los utensilios, hasta las camas, no por higiene, sino como símbolo de separación espiritual del resto del mundo. Su espiritualidad era visible, teatralizada. Pero detrás de tantos rituales, había dureza en el corazón. Jesús no se dejaba engañar por las apariencias. Él veía que el problema no era el fervor religioso en sí, sino el orgullo disfrazado de devoción. Por eso, Él los comparó con sepulcros blanqueados, hermosos y limpios por fuera, pero llenos de podredumbre por dentro. Externamente, parecían santos. Internamente, albergaban soberbia. Creaban reglas sobre reglas. El sábado, por ejemplo, se convirtió en una carga insoportable. Cualquier gesto simple podía ser interpretado como trabajo. ¿Y los considerados impuros? Se mantenían alejados, como si un simple contacto pudiera contaminar el alma. Aunque se presentaban como guardianes de la ley, muchas veces la usaban como herramienta de condena. Jesús los denunció: ustedes colocan cargas pesadas sobre los hombros de los demás, pero no mueven un dedo para aliviarlas. ¿Te suena actual esta frase? ¿Cuántas veces aún hoy vemos líderes imponiendo normas sin ningún acto de compasión? Llegaban al punto de ofrendar incluso especias como diezmo, menta, comino, eneldo, pero descuidaban lo más importante: la justicia, la fe y la misericordia. Eran temidos y respetados, pero el pueblo vivía oprimido bajo sus exigencias. La fe se había vuelto una actuación. La religión, un espectáculo. La relación con Dios perdió su esencia y se transformó en un peso. Y fue en ese contexto que Jesús apareció, no como un maestro más, sino como la luz que revela lo oculto. No los ignoró. Al contrario, los enfrentó directamente. No con agresividad, sino con la verdad. Una verdad tan penetrante que sacudía los cimientos del sistema religioso. ¿Pero era solo orgullo herido? ¿O Jesús tocaba algo aún más profundo? La tensión aumentaba con cada milagro, cada parábola, cada acto de amor hacia los excluidos. Jesús sanaba en sábado, acogía a los pecadores, se sentaba con los rechazados, y así derribaba las estructuras del legalismo que los fariseos habían construido con tanto celo. Intentaron muchas veces ponerlo contra la pared. Preguntas tramposas, dilemas legales, desafíos públicos. Pero Jesús, con sabiduría divina, respondía con autoridad y ternura, y los dejaba en silencio frente a la multitud. Uno de los ejemplos más impactantes fue el de la mujer sorprendida en adulterio. La llevaron ante Jesús esperando una condena. Pero él se agachó, escribió en el suelo, y dijo: quien esté sin pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno, se fueron, en silencio. ¿Y tú? ¿Alguna vez estuviste entre los que juzgan, o entre los que necesitan compasión? Para los fariseos, eso fue el colmo. Jesús estaba redefiniendo la espiritualidad basada en el amor y la gracia,
no en la apariencia y la rigidez. Y eso era inaceptable. La tensión finalmente llegó a su punto máximo. Fue entonces cuando Jesús hizo algo impensable. Alzó la voz contra los líderes religiosos más temidos de la época. Sus palabras eran claras, directas y sin espacio para malinterpretaciones. Los llamó hipócritas, ciegos guiando a ciegos, sepulcros adornados por fuera. Él declaró: ustedes se preocupan por limpiar el exterior del vaso, pero por dentro están llenos de codicia y maldad. Era una verdad dura, pero necesaria. Cristo no los expuso para humillarlos, sino para despertar sus conciencias adormecidas. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidieron mantener el sistema. Protegieron su imagen. Preservaron su poder. Conocían las Escrituras de memoria, esperaban la llegada del Mesías, y aún así, no lo reconocieron cuando estuvo entre ellos. Porque él vino como siervo, no como un rey guerrero. Él no trajo condenación a los pecadores, les ofreció gracia. Tocó a los marginados. Perdonó a los que habían caído. Pero no todos soportaron el impacto de sus palabras. Algunos fariseos comenzaron a inquietarse. Nicodemo, maestro respetado y miembro del Sanedrín, buscó a Jesús en secreto, de noche. Y allí escuchó una de las declaraciones más transformadoras de la fe cristiana: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Jesús hablaba de un cambio interior, espiritual, que trascendía rituales y religiones humanas. Nicodemo no comprendió todo de inmediato, pero aquel encuentro lo marcó profundamente. Años después, demostraría su fe ayudando a preparar el cuerpo de Jesús para el entierro, un gesto discreto, pero lleno de significado. Reconocí quién era él. Otro fariseo, Gamaliel, también se levantó. Ante el consejo del Sanedrín, hizo una advertencia sabia: si lo que estos hombres hacen proviene de Dios, no podrán detenerlos. En medio del extremismo, fue una voz de equilibrio. Y entonces aparece Saulo de Tarso, el fariseo más fervoroso y perseguidor incansable de los primeros cristianos. Pero en el camino a Damasco, fue interrumpido por una luz del cielo. Y escuchó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quedó ciego por 3 días. Y cuando sus ojos se abrieron nuevamente, ya no era el mismo. Se convirtió en Pablo, el misionero más influyente de la iglesia primitiva. Un ejemplo vivo de que la gracia divina puede quebrantar hasta el corazón más endurecido. Décadas después, Jerusalén fue devastada. El templo quedó en ruinas. La estructura religiosa colapsó. Pero el legado fariseo continuó, transformado en el judaísmo rabínico. La tradición oral fue escrita en la Misná. Las sinagogas reemplazaron los antiguos sacrificios. La forma sobrevivió. Pero, ¿y la esencia? Aquí surge una pregunta profunda. ¿No estamos hoy también valorando más el sistema que la presencia divina? ¿No está la religiosidad actual sofocando la transformación que el Espíritu desea operar? El espíritu fariseo no quedó restringido a la antigüedad. Aún está entre nosotros. Cada vez que elegimos juzgar en lugar de amar. Siempre que buscamos prestigio religioso en vez de rendirnos con humildad. Cuando señalamos los errores ajenos y olvidamos que también dependemos de la misma gracia. Ellos esperaban al Mesías, pero no lo reconocieron. Y lo más trágico, él estaba allí, frente a ellos, en carne y hueso. ¿Y nosotros? ¿No estamos también ciegos ante lo esencial? Tal vez la verdadera pregunta sea: ¿tenemos el valor de enfrentar esa misma verdad hoy? Los fariseos no nacieron como enemigos de la fe. Muy por el contrario, surgieron de un deseo genuino de preservar la alianza sagrada con el Señor. Querían fidelidad, deseaban restaurar la santidad y evitar que el pueblo volviera a desviarse. Sin embargo, con el tiempo, aquel celo se distorsionó. Dejó de ser pasión por Dios y se transformó en orgullo. La fe, antes viva, se convirtió en apariencia.
Es posible estar dentro del ámbito religioso y aún así estar lejos de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces no caemos en ese mismo patrón? Cuando nos preocupamos más por lo que piensan los demás que por lo que ve Dios. Cuando mantenemos los rituales externos, pero no permitimos que el corazón sea realmente transformado. Los fariseos eran profundos conocedores de la Escritura, pero se olvidaron de la gracia. Sabían de memoria los mandamientos, pero ignoraron el amor y el carácter del propio Dios. Aún así, su historia no es solo un retrato de condenación. Existe esperanza. Nicodemo buscó la verdad. Gamaliel mostró discernimiento en medio de la presión. Pablo, el perseguidor implacable, fue transformado en portavoz de la fe. Eso demuestra que Dios puede alcanzar incluso los corazones más endurecidos, cuando hay una verdadera disposición para escuchar. La lección más profunda de todo esto es que Dios no se impresiona con discursos bonitos ni con una apariencia religiosa. Él examina el interior. Él quiere sinceridad. Quiere entrega total. La trayectoria de los fariseos nos desafía. ¿Estamos viviendo una fe verdadera o solo representando rituales? ¿Hemos buscado una transformación auténtica o solo mantenido viejas costumbres? Aún hay tiempo para cambiar, para salir de la rigidez del legalismo y abrazar la libertad que hay en la gracia, para cambiar el peso de la apariencia por la ligereza de la comunión. Como Nicodemo, como Pablo, como cualquiera de nosotros puede hacer, si respondemos al llamado divino. Gracias por ver este vídeo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des like a este vídeo. Activa también la campanita de notificaciones para ser avisado sobre nuestras publicaciones. Hasta el próximo vídeo. Y queremos saber de ti, ¿qué fue lo que más te impactó de la historia de los fariseos? Deja tu comentario aquí abajo. Tu experiencia puede inspirar y fortalecer a otras personas que también están buscando una fe verdadera. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios bendiga tu vida.